Lánzate ahora y confía. Mi propuesta es honradez, tecnología y trabajo. ¿Cuáles consideran que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Bueno, el problema fundamental fue que vendió todo el Perú. Vendió todas las empresas mineras, todas las empresas petroleras, vendió todo, ¿no? Ese fue el gran problema de Fujimori, que dijo que no iba a vender nada y al final vendió todo. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no fueron efectivas? Bueno, el problema de Fujimori fue que él decía una cosa y hacía otra. No cumplía con lo que él manifestaba, ¿no? Okay. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Bueno, en esos tiempos él, digamos, favorecía a ciertos sectores, pero no a todo, digamos, la gente, ¿no? Sino a ciertos sectores que eran de su partido político. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Bueno, el problema es de que había muchos problemas, ¿no? Muchos problemas sociales, y es por eso que de repente uno estaba ganando, por ejemplo, $500 este mes, y al otro mes ya estaba con $50, y eso ya no alcanzaba para vivir. Entonces mucha gente se sublevó y se levantó en protestas, ¿no? Por eso. Okay. A ver, durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo campesinas e indígenas. ¿Qué opina usted sobre esta política? Bueno, eso fue un abuso de poder, ¿no? Que él no, digamos, preguntaba si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo. Él de frente justamente aplicó esas medidas. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Bueno, ya ustedes saben de que hay muchos videos ahí donde prácticamente ellos ya como controlaban a la prensa, ¿no? Dándoles algunos incentivos económicos. Okay. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Bueno, lo que yo me acuerdo es de que él tuvieron elecciones y bueno, no siendo presidente, él agarró sus maletas y se fue a Japón. Y en Japón ahí se postuló como congresista. Según él había nacido en Perú, era peruano, había nacido el 28 de julio, pero sin embargo se fue a Japón y ahí, bueno, no era peruano, era japonés. Y postuló justamente a congresista, senador, no sé, ahí en Japón, ¿no? Y ahí hubieron elecciones acá en Perú, entonces él quiso, o sea, vino, estuvo, creo, no sé, queriendo ingresar al Perú, pero lo detuvieron y no sé, ¿no? Sí, pues. Okay, muchas gracias. ¿Cuál es su edad, disculpen? ¿Su edad? Ya, yo tengo ya 86 años. Muchas gracias. Muchas gracias, caballero.
Hola, muchas gracias por acceder a participar en la entrevista. Para empezar, ¿me podría decir, por favor, su nombre, edad y nivel educativo? Mi nombre es William Navarrete Guamán, 62 años, superior ya jubilado. Ok. Empezamos con la primera pregunta. ¿Cuáles consideras que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Bueno, en el primer gobierno, porque fueron dos, en el primer gobierno lo hizo con muchas expectativas de parte de la población, pero poco a poco se fue metiendo en una mafia de corrupción que perjudicó al Perú y se apropió casi de toda la riqueza del Perú, vendiendo todas las empresas a sus testaferros, a empresas que le daban dinero a Fujimori, y prácticamente se repartieron el dinero de todas las empresas peruanas. Okay. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? Bueno, prácticamente manejaron toda la economía a base de dádivas que le daban a los pobladores primeramente, pero toda la riqueza del Perú, como vendió todas las empresas, todo el dinero, eso se apoderó Fujimori. Entonces parecía todo que estaba muy bien, pero era una fantasía pues, del gobierno de Fujimori. ¿Por qué fueron o no efectivas las medidas? Porque eran por intereses personales, pues quería apropiarse de todas las riquezas del Perú. Todos los problemas que causó después de su gobierno empezó a través de la corrupción, porque todo el dinero que tenía el Estado peruano era para enriquecerse más el gobierno Fujimori. ¿Qué políticas sociales implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Bueno, como le digo, era una fantasía porque hablaba mucho, era el que prácticamente el que manejaba todos los medios de comunicación. Entonces pintaba que vivíamos en el país de la fantasía, como ahora, ¿no? Pero todas las riquezas se las llevaban ellos y la población vivía de su trabajo nada más. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Bueno, en esos tiempos Fujimori no es el que implementó, sino había buenos destacamentos de la Policía Nacional, del Ejército, que primeramente lucharon contra ellos, pero el abuso primó contra la población de los Andes. Las primeras estrategias fueron muy buenas, pero ya conforme la corrupción se fue apropiando del gobierno, ya comenzaron a abusar de la gente, sobre todo de las partes andinas. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Bueno, que es un abuso de los derechos humanos, ¿no? Se supone que se hace una campaña planificada y las personas tenían que dar su autorización para aceptar lo que tenían que hacer, pero ellos abusaron de eso. Pues no sé cuál sería la estrategia, no me enteré bien, pero fue un abuso a los derechos humanos. Okay. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Bueno, libertad de expresión, pocos que decían la verdad eran pues amenazados, no salían, no tenían señal. Prácticamente Fujimori se apoderó de toda la prensa, de todos los medios de comunicación, ellos le pagaban buen dinero y prácticamente trabajaban para el gobierno, especialmente para Fujimori, ¿no? Okay. ¿Y cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Bueno, la corrupción sobre todo, la consecuencia fue que la corrupción dentro de todos los estamentos del Estado, instituciones públicas inclusive, ya prácticamente fue normal. Ya. Desde ahí se estabilizó la corrupción en todas las instituciones del Estado que hasta ahora continúa y no podemos luchar contra eso porque sigue todavía su hija Keiko, pues, ¿no? Con esas mismas ideas de Fujimori, de apoderarse, de tener el poder y dirigir todo, pero para sus intereses personales. Ok, muchas gracias. Fujimori, el outsider, el hijo de migrantes que gobernó el país 11 años, que cambió la economía, que luchó contra el terrorismo
que fue condenado, entre otros delitos, por homicidio, secuestro. El político que polarizó el país murió a los 86 años, dejando un legado que será juzgado por la historia.